Crónicas del Dragón 2. Harry Potter, el susurrador de dragones. Capítulo 29, ¿cuánto tiempo? 9:12 AM jueves, 26 de agosto de 1995. Despacho del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Reino Unido. El niño que regresó de Rita Skeeter. Sí, queridos lectores, han leído bien. Nuestro propio Harry Potter ha regresado a Gran Bretaña. El columnista de El Profeta, Harry Potter, fue visto ayer por la tarde paseando por el Ministerio de Magia. Lo acompañaban Lord Sirius Black, el cuidador de dragones Charlie Weasley y Remus Lupin, amigo íntimo de los padres de Harry. Aunque el grupo no se detuvo para charlar con el público, se les vio entrar en el Departamento de Control de Criaturas Mágicas. Se especula que su destino era el recién creado Subdepartamento de Regulación y Supervisión de los Dragones de Gran Bretaña. Como todos sabemos, Harry Potter puede hablar con dragones y, como él mismo ha confesado en sus columnas, incluso le han permitido montar en sus lomos. Se cree que los propios dragones han visto lo especial que es Harry al otorgarle un estatus único entre ellos. Se cree que estos hechos, junto con la creación de nuestra propia reserva de dragones por parte del Ministerio, fueron lo que impulsó a Harry a regresar. Lo que se desconoce en este momento es si se trata de una visita breve o si, de hecho, Harry y Weasley han regresado a nuestras costas indefinidamente para ayudar a que el nuevo proyecto del Ministerio tenga éxito. Albus Dumbledore dejó el periódico en su escritorio y se giró en su silla para mirar por la ventana. Una leve sonrisa se dibujó bajo su barba mientras sus ojos comenzaban a brillar. Harry había vuelto a Inglaterra. Dumbledore estaba encantado. Por supuesto, el artículo dejaba mucho que desear. Quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, probablemente debido a que se trataba de una edición tardía del periódico. De hecho, el artículo mismo había quedado prácticamente enterrado en la página 5. Pero con Harry de vuelta en Inglaterra, Dumbledore vio una oportunidad. Necesitaba acercarse a Harry y explicarle algunas verdades básicas. Y esta vez, Harry lo entendería y obedecería. Dumbledore ya lo veía. Harry regresaba en tren el 1 de septiembre, por fin luciendo su túnica de Hogwarts. Con ribetes rojos y dorados para Gryffindor, nada menos sería adecuado. Comenzaría sus clases regulares y, una vez instalado, Dumbledore tomaría al joven Harry bajo su protección para clases adicionales. Le enseñaría lo justo. Y entonces, cuando llegara ese lejano día en que Tom regresara, Harry estaría allí, de pie en la brecha, con Dumbledore justo detrás de él, listo para lanzar el hechizo final que finalmente haría que la llama de Dumbledore brillara con más fuerza que nunca, no solo en la mágica Gran Bretaña, sino en el mundo entero. Dumbledore disfrutó de lo que estaba seguro que vendría el tiempo suficiente para enfriar su té. Un simple golpecito con su varita en la taza remedió el inconveniente cuando regresó a su escritorio. Bebiéndolo rápidamente, se levantó. Había trabajo que hacer y un chico que necesitaba ser encontrado y llevado a su lugar. 0/0, 9:17 AM jueves, 26 de agosto de 1995. Oficina del DMLE, Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Disculpe, señora Bones, dijo Beth, su secretaria, desde la puerta de su oficina. La jefa del DMLE levantó la vista del informe que estaba leyendo. ¿Qué pasa, Beth? Su periódico ha llegado, dijo ella, levantando el artículo. Gracias, asintió Amelia. Es bastante tarde esta mañana. Creo que es por el artículo de la página 5, respondió Beth, después de entrar y entregar el periódico. ¿Página 5? Preguntó Amelia. Despertó su curiosidad, abrió su ejemplar de El Profeta por la página indicada, solo mirando la portada lo suficiente como para ver que no había nada preocupante, y empezó a hojearlo. Lo encontró escondido en la esquina inferior. Un artículo breve, pero que la hizo reflexionar profundamente. Beth. Llamó. ¿Sí, jefe? Preguntó Beth, reapareciendo en la puerta. ¿Qué citas tengo esta mañana? Preguntó. Tienes la reunión semanal de Aurores Superiores a las 10 y una reunión con Arthur Weasley, de la Oficina contra el Uso Indebido de Artefactos Muggles, a las 11. Por lo demás, tienes la agenda libre hasta las 2, cuando tienes previsto hacer tu visita mensual a Azkaban. Amelia arrugó la nariz al oír eso último. Azkaban. Un mal necesario que odiaba con todas sus fuerzas. Estaba segura de que debía haber una mejor manera de albergar a sus criminales que someterlos a dementores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante años.
Nadie, ni siquiera el peor criminal imaginable, merecía esa tortura. Cancelaré mis citas de esta mañana, dijo. Que Shacklebolt dirija la reunión de Aurores y le pida disculpas a Arthur. Te informaré sobre la visita a Azkaban. Si se alarga, quizá tenga que reprogramarla también. Sí, jefe, sonrió Beth, sabiendo que detestaba ese lugar. Si surge algo, dijo Amelia, mientras sacaba un expediente del armario cerrado con llave que tenía detrás, que Jack se encargue. Si es extremadamente urgente, envíame un mensaje con el Patronus. Por supuesto, jefe, respondió Beth. Amelia asintió. Esa era una de las mejores cualidades de su secretaria. Nunca hacía preguntas, confiaba en que Amelia le diría lo que necesitaba saber. Luego, con el expediente encogido en el bolsillo, salió de la habitación y se dirigió a la red Flu del Dule. Normalmente, se usaban solo para llamadas o para que los Aurores regresaran de servicio. Sin embargo, ser la jefa del departamento tenía sus ventajas. Bones Manor, llamó, arrojando un poco de polvos Flu al fuego. Al instante, unas llamas verdes la rodearon y se la llevaron. Destellos de habitaciones pasaron demasiado rápido como para que pudiera concentrarse antes de detenerse bruscamente y salir a su propia casa. ¿Señora? Preguntó Tolly, su elfo doméstico, apareciendo de repente. ¿Está Susan aquí? Preguntó Amelia. No, señora, respondió Tolly. Se fue hace solo unos minutos. Amelia arqueó una ceja. No era propio de Susan irse sola sin avisarle primero. La señorita Susan le pidió a Tolly que le dijera a la señora que la señorita Susan fue a visitar a la señorita Daphne y sus amigas, continuó Tolly. Si hubiera podido, Amelia habría arqueado aún más la ceja. ¿De verdad? Y entonces se le ocurrió una idea. Tolly, ¿qué impulsó a Susan a salir hoy? Tolly no lo sabe, señora, respondió el elfo doméstico. No hay búhos ni cabezas de fuego. Por casualidad Susan estaba leyendo el periódico antes de decidir salir. Preguntó. Sí, señora, asintió Tolly con entusiasmo. Ah, asintió Amelia, misterio resuelto. Tendremos invitados, Tolly. Por favor, prepara el té de la mañana para las 4. Sí, señora, dijo Tolly antes de marcharse. La chimenea que se encendió y las llamas que se tornaron verdes sobresaltaron a Amelia, sobre todo porque estaba a punto de llamar por la red Flu. Rápidamente, se preparó para el rostro. Ah, Amelia. Bien, ya estás en casa, comentó el jefe de Quirus Greengrass. Espero que mi regreso a casa del trabajo sea el mismo motivo por el que me llamas, preguntó. Si te refieres al joven sentado en la mesa de mi comedor, entonces sí, respondió. Eso responde a la pregunta de si el artículo era preciso, dijo Amelia. ¿Tienes tiempo para visitarnos? Esperaba que me lo preguntaras, sonrió Quirus. Un segundo después, su cabeza desapareció, para luego aparecer su cuerpo entero momentos después. ¿Crees que ya es hora? Preguntó Quirus con esperanza, un sentimiento que Amelia comprendió, considerando que la hija del hombre había sido arrojada al fondo del lago Negro en febrero, y que el culpable se había escapado por un simple tecnicismo. Sí, creo que lo es, sonrió ferozmente. ¿Podría hacerte el favor de llamar a Lady Dowager Longbottom y a la señora Tonks? Preguntó. Por favor, asintió. Tenemos mucho que hacer hoy. 0 contra 0, 10:30 am jueves, 26 de agosto de 1995. El Atrio, Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Cornelius Fudge observó a la pequeña multitud y asintió. No era un mal número, considerando que había sido una idea de último minuto adelantarse a la noticia. Había esperado, en vano, ser él quien anunciara el regreso de Harry Potter a sus costas. Por desgracia, Skeeter se le adelantó, aunque su artículo hubiera sido en su mayoría especulación. Volvió a observar a la multitud, por si acaso se sumaban algunos de última hora. Ya reconocía a un par de reporteros de El Profeta, incluido ese pesado de Skeeter, 4 de periódicos internacionales y, por alguna razón, al peculiar Lobegor, todos alineados frente al podio. Finalmente, llegó la hora, ya era hora, y los reporteros empezaban a inquietarse. Respirando hondo, se acercó a la varita que haría sonar su voz para asegurarse de que todos los reporteros lo oyeran. Buenos días, comenzó, haciendo una pausa esperando obtener una respuesta, algo que, una vez más, no llegó. Como todos saben, se informó que Harry Potter, el niño que vivió, regresó a Gran Bretaña y fue visto caminando por estos pasillos ayer. Quisiera confirmar que esos rumores son ciertos.
¿Cómo encaja esta visita del señor Potter con el contrato que firmó con las reservas de dragones? Preguntó Marcus Wainesbury, uno de los reporteros de El Profeta. Me alegra que lo preguntes, sonrió Cornelius. Harry, por supuesto, firmó un contrato con todas las reservas de dragones del mundo, y da la casualidad de que tenemos una reserva de dragones completamente nueva aquí, la Reserva Británica de Dragones, ubicada en Escocia. Harry ha llegado para ayudar a asesorar al departamento en la creación de nuestra nueva reserva y para garantizar que sea la mejor del mundo. El hecho de que el señor Potter pueda usar su habilidad para hablar Parcel con los dragones influye en su papel aquí. Preguntó Grant Edwards, del New York Magical. Así es, sonrió Cornelius. Nuestra reserva será la mejor del mundo, considerada así por magos y dragones por igual. Harry está en contacto con nuestros dragones para asegurarse de que estén felices y sanos. ¿Qué tipo de dragones tenéis en vuestra reserva? Preguntó Xenopilius Lovegor. Verdes galeses comunes y negros hibernianos, respondió Cornelius. Tengo entendido que el joven Harry no estaba solo en su visita, declaró Rita Skeeter. ¿Puedes hablarnos de sus acompañantes? Por supuesto, sonrió Cornelius. Aunque Harry es un adulto emancipado, algo que yo mismo ayudé a conseguir el año pasado, es lo suficientemente sabio como para comprender que necesita orientación. Para ello, su padrino, Lord Black, viajaba con él. También lo acompañaba Charlie Weasley, un cuidador de dragones de gran prestigio. El señor Weasley lleva años trabajando en la Reserva de Dragones de Rumanía y le hemos propuesto que dirija la reserva aquí en casa. Cornelius no vio ninguna razón para decirles que Weasley había rechazado la oferta de plano. ¿Cuánto tiempo permanecerá el señor Potter en Gran Bretaña? Preguntó Wainesbury. El tiempo que sea necesario para asegurar que nuestra reserva esté en funcionamiento a satisfacción de todos. Más tiempo si logramos convencerlo de que cambie su base de operaciones principal a aquí. Después de todo, Harry adora a sus dragones y tenemos algunas de las mejores razas del mundo, respondió Cornelius. He visto el artículo y la fotografía de la criatura mágica llamada Bunyip en la columna de Harry, comentó Xenopilius. ¿Es cierto el rumor de que Harry también está buscando otras criaturas mágicas? Quizás el Snorlax de cuernos arrugados o incluso usando sus habilidades con el Parcel aquí, en estos mismos pasillos, para hablar con los colmillos podridos. Cornelius lo miró fijamente. Nadie sabía de dónde se le ocurrían esas ideas. Cómo había conseguido siquiera la acreditación de periodista era un misterio aún mayor. Me temo que no tengo tiempo para más hoy, dijo Cornelius en lugar de responder. Tengo que visitar nuestra nueva reserva esta tarde y no quiero perdérmelo. Con un gesto de la mano y una sonrisa cordial, Cornelius se alejó del podio, se puso su bombín verde y se dirigió a los remontes. Tenía que ver a Grimleout y convencerla de que le enseñara la reserva esa tarde. Al fin y al cabo, acababa de contárselo a la prensa y no quería que pensaran que mentía. 0 × 11:30 am jueves, 26 de agosto de 1995. Las Tres Escobas, Oxmeade, Escocia. Harry salió de la Red Flue. Se detuvo. Se giró. Y se quedó mirando la cosa. No se había tropezado ni se había caído. Quizás por fin estaba dominando el transporte mágico. ¿Está todo bien, Harry? Preguntó Daphne. ¿Sí? Mucho, le sonrió. Mira. Ahí están Hermione y Neville. Exclamó Susan. De repente, Harry recibió una cogida de la mano y la chica, nerviosa, los jaló a él y a Daphne por la habitación, sorteando mesas y sillas. Neville los vio primero desde la cabina que ocupaba frente a Hermione y levantó la mano, haciéndole señas para que se acercaran. Oye, Nev. Dijo Harry, retirando la mano de Susan para poder estrecharla del otro chico. Hola, Harry. Me alegra verte, sonrió Neville. Harry. Qué alegría verte. Exclamó Hermione, saltando de su asiento y abrazándolo con fuerza. ¿Qué haces aquí? En Gran Bretaña, quiero decir. ¿Es por la nueva reserva de dragones? ¿Les gusta a los dragones? ¿Cuánto tiempo te quedarás? Hola, Hermione, yo también te he extrañado, se rió Harry. Siéntate antes de empezar a responder todas esas preguntas, dijo Daphne, dándole un ligero empujón hacia el banco donde estaba sentado Neville. Obedientemente, Harry se deslizó dentro tras quitarse la mochila y se aseguró de arrastrar a su novia tras él. Susan logró colarse por el lado opuesto, delante de Hermione. ¿Y bien? Preguntó Hermione. Como puedes ver, Hermione no ha cambiado nada, comentó Neville.
Bien, una historia rápida, empezó Harry, y se apresuró al ver a Hermione a punto de protestar por la idea de rápida. El verde Gales del Triwizz del año pasado apareció en Rumanía queriendo hablar conmigo. Parece que los dragones de aquí están un poco molestos por haber sido arrastrados de sus weirs a la nueva reserva y querían que viniera a arreglar las cosas. No estoy seguro de cuánto tiempo estaré aquí, 1 o 2 semanas, supongo. ¿Acaba de aparecer un dragón para hablar contigo? Preguntó Neville con incredulidad. ¿Sucede eso a menudo? Más de lo que crees, dijo Harry con una sonrisa. Pregúntale a Dap. Ella vio cómo eran los dragones cuando vino a visitarme a Rumanía. Sí, antes de que te fueras corriendo a Australia de todos los lugares posibles, se quejó ella en tono fingido. Daphne nos habló de eso, dijo Hermione. ¿Esa criatura de tu columna era realmente un Bunyip? Sí, respondió Harry. Es una cosa asquerosa. Solo mirarla me daba pesadillas. ¿Qué le pasó? Preguntó Neville. Los dragones lo incendiaron, respondió Harry con gravedad. Al menos conociste a algunos dragones nuevos, dijo Daphne. Esos ojos de ópalo eran preciosos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Susan. Daphne y yo tenemos unos espejos mágicos especiales que nos permiten hablar, respondió Harry. Sirius nos los dio. ¿Como un teléfono? Preguntó Hermione con curiosidad. Mejor. Harry sonrió. Son espejos. Puedes ver a la otra persona reflejada en ellos mientras hablas con ella. Y Harry me enseñó los ojos de ópalo. Incluso pude hacerles algunas preguntas. Claro, Harry tuvo que traducirnos, pero fue increíble. Relató Daphne. Lo cual me recuerda, dijo Harry, subiendo su bolso a la mesa. Souvenirs. ¿Recuerdos? ¿Nos trajiste algo de Australia? No tenías por qué hacerlo, amigo. Ya me enviaste esas brillantes plantas mágicas desde Rumanía. Eso fue para tu cumpleaños, Nef, respondió Harry. Toma, añade esto a tu colección. Neville tomó el cubo de aspecto normal de Harry y miró dentro. No tengo ni idea de cómo se llama, le dijo Harry. Solo sé que vive bajo el agua y que brilla y limpia el agua rapidísimo. Le puse un encantamiento de éxtasis para preservarlo para ti. ¡Guau! Harry. Gracias. Es genial. Tengo muchas ganas de tenerlo en mi invernadero y experimentar con él. Exclamó Neville con entusiasmo. Y para vosotras tres, dijo Harry. En el instante en que las escamas de Opaleye tocaron la luz, brillaron, reflejando un brillo opalino brillante a su alrededor y al stand en el que estaban. Escamas de ojo de ópalo, dijo Harry necesariamente mientras les daba una a cada chica. Mi amigo Zanzin te las donó. Son de su piel. Harry. Son preciosos. Suspiró Susan. Muchas gracias, Harry, no sé qué decir, dijo Hermione efusivamente. Daphne le echó un vistazo, pasó una mano sobre él y luego se giró en su asiento, giró su rostro hacia él y le dio el beso más largo y tierno que jamás habían compartido. Oigan. Consíganse una habitación ustedes dos. Se quejó Neville en tono burlón. Solo porque estás celoso, respondió Harry cuando finalmente salió a tomar aire. Cualquier otro comentario fue interrumpido por la llegada de la dueña de las 3 escobas. Harry notó que miraba las escamas de ojos opalinos, pero fue lo suficientemente discreta como para no decir nada al respecto. ¿Qué te ofrezco hoy? Preguntó la señora Rosmerta. Cervezas de mantequilla para todos y un pastel de pastor para mí, empezó Harry. Ah, y yo pagaré por todos. Harry, no tienes que hacer eso. Protestó Hermione. Lo sé. Pero quiero, respondió. Los he extrañado y no he sido tan buen amigo como debería haber sido. Definitivamente no les he respondido tantas cartas como debería haber recibido. Neville resopló. Bueno, para todos menos para Daphne. Exactamente como debe ser, respondió la chica en cuestión con altivez. Quisiera lo mismo que Harry, por favor. Unos minutos más tarde, se tomaron las órdenes y la señora Rosmerta se apresuró a cumplirlas. Cuéntenme todo. ¿Qué les ha pasado? Preguntó Harry. ¿Han hecho algo interesante en sus vacaciones? Harry, amigo, hablas con dragones y los montas a diario. Nada de lo que hacemos es tan emocionante como eso, respondió Neville, sacudiendo la cabeza. Todo lo que hacen me emociona. Crecí siendo mugle, ¿recuerdas? Le recordó Harry. Ahora, deja de dar largas y cuéntamelo todo. 0 contra 0, 2 p.m. jueves, 26 de agosto de 1995. Papa Stour, Islas Shetland, Escocia.
Llegas tarde. Charlie frunció el ceño incluso antes de que Harry terminara de asegurarse de que no se caería después de que el traslador lo liberara. Dale un respiro al chico, estaba con su chica, replicó Sirius. ¿Harry? Preguntó Remus. Lo siento, respondió Harry, sintiéndose completamente impenitente. Sé que debería haber estado aquí hace media hora. Acabo de encontrarme con Daphne, Neville, Susan y Hermione. ¿Seguro que recuerdas tener su edad? Preguntó Sirius. No hace tanto. ¿Qué me perdí? Preguntó Harry, pasando con entusiasmo junto a Sirius para unirse a Charlie, Madame Grimleauc y ¿El ministro de magia? Harry, hijo mío. Qué bueno volver a verte. Exclamó Cornelius Fudge, acercándose para estrecharle la mano a Harry y darle una palmada en el hombro opuesto. Ministro Fudge, asintió Harry, antes de dirigirle a Sirius una expresión confusa. El ministro Fudge está aquí para ver el progreso de la reserva y averiguar cómo se están asentando los dragones, le informó Remus. Ayer hablé brevemente con los dragones, dijo Harry. Están bien por ahora, pero se reservan su opinión sobre si Papa Stour será un buen Weir o no. ¿Weir? Preguntó Fudge, mirando a Madame Grimleauc en busca de una aclaración. Lo siento, ministro, no conozco ese término, le dijo. Es la palabra dracónica donde vive un dragón, añadió Charlie. Puede ser tan simple como el lecho o la cueva de un solo dragón, o tan amplio como para abarcar lo que llamaríamos toda la reserva. ¿Weir? Repitió Fudge, dándole vueltas a la palabra. Weir. Me gusta. De repente, se acercó a la gran mesa de caballete de madera alrededor de la cual estaban reunidos y cogió una pluma. Luego, tras mojarla en un tintero, se inclinó sobre el gran mapa de la isla pegado a la mesa, tachó una palabra de encima y garabateó en su lugar. Weir de Dragones de Gran Bretaña, dijo, con gran orgullo. Ninguna otra reserva lleva esa palabra en su nombre. Esto nos distinguirá y, al mismo tiempo, reconocerá a los dragones que viven aquí. Harry estaba impresionado. No tenía ni idea de si era una maniobra puramente política o algo diseñado para ganarse su favor. En cualquier caso, le daba igual. Como portavoz de los dragones, estaba más que encantado de apoyar el cambio de nombre. Creo que los dragones se sentirán honrados de que hayas elegido usar su término, dijo Harry, ofreciendo una reverencia, tal como lo haría un dragón. Me alegra oír eso. Respondió Cornelius, casi pavoneándose por lo complacido que parecía consigo mismo. ¿Qué más dijeron los dragones ayer? Preguntó Charlie. No están del todo contentos con la falta de cuevas o valles protegidos donde dormir, respondió Harry. La isla es bastante plana en ese sentido. Por ahora no está tan mal, pero cuando llegue el invierno, preveo problemas. Además, preferirían una dieta más variada que solo pescado. Si trajéramos rebaños de ovejas, cabras o incluso algunos gansos, ¿qué impediría que los dragones se los comieran? Preguntó Angus. En Rumanía, tenemos campos separados de los dragones donde mantenemos manadas, respondió Charlie. Cada 4 o 5 días, traemos suficiente para que los dragones coman. Como esta es una isla donde el ganado solo complementa la pesca que pescan los dragones, se podría extender a cada 10 o 12 días. No estoy segura de que haya suficiente espacio en la isla para dragones y ganado, dijo Madame Grimleauc con incertidumbre. Pero hay varias islas pequeñas y deshabitadas no muy lejos, señaló Remus. ¿Podrías usar una o dos? Ni siquiera necesitarían estar tan protegidas si solo se usan para albergar animales. Una vez que tengamos suficientes animales, será bastante autosuficiente, añadió Sirius. Al ver que Fudge asentía lentamente ante la idea, Madame Grimleauc agregó notas adicionales en un trozo lateral de pergamino. Por lo poco que he visto hasta ahora, tu mayor problema es la mano de obra, dijo Charlie. Tienes a Angus aquí, que sabe lo que hace, pero incluso él admitirá que no es ni de lejos suficiente para dirigir este lugar a tiempo completo. Dependiendo de cuántos dragones tengas, necesitarás al menos una docena de hombres, posiblemente hasta 20. ¿Cuántos dragones hay en Gran Bretaña? Preguntó Harry. Hemos encontrado y transportado a cerca del 60% hasta ahora, respondió Madame Grimleauc. Por lo que me han dicho, aún quedan 17 o 18 por traer. Entonces, alrededor de 70 dragones en total una vez que estén todos aquí, reflexionó Remus. Para empezar, añadió Harry rápidamente, pensando no solo en 4 crías revoltosas en Rumanía, sino también en una nidada de huevos en arena caliente. El chico tiene razón, asintió Angus.
Si queremos que este lugar tenga éxito, tendremos que esperar un desastre de pequeñines con el tiempo. Tiene razón, asintió Charlie. Si yo fuera tú, apuntaría a unos 20 controladores. Ya tienes gran parte de la infraestructura lista. Solo necesitas añadir un gran salón o algo así con oficinas y un comedor común. ¿De verdad necesitaremos tantos? Preguntó Fudge. Sin duda, un número menor serviría, sobre todo con Harry aquí para traducir cualquier problema entre los dragones y los magos. Harry y Charlie intercambiaron una mirada. Se preguntaban cuándo ocurriría eso. Ministro, mi contrato no incluye esta reserva, afirmó Harry. Fudge se sobresaltó y lo miró fijamente. Pero firmaste un contrato con todas las reservas de dragones del mundo. No, no lo hice, replicó Harry. Firmé un contrato con las 5 reservas de dragones mencionadas en el contrato. Esta reserva no existía cuando se escribió el contrato que Harry firmó, añadió Charlie. Pero, protestó Fudge débilmente, luciendo repentinamente bastante inseguro de sí mismo. Ministro, soy el portavoz de los dragones. Eso significa que visitaré y estaré pendiente de todos los dragones del mundo, donde quiera que estén, incluso aquí, dijo Harry, ofreciéndole un salvavidas. Simplemente no estaré aquí mucho tiempo. Un corneta lejano hizo girar todas sus cabezas hacia la izquierda y Harry ladeó la cabeza, escuchando atentamente. ¿Harry? Preguntó Charlie. La amplia sonrisa que había aparecido cuando captó lo que decían los dragones se transformó en confusión. Farlis ha vuelto, dijo. Pero no está sola. ¿No estás solo? Preguntó Charlie. La mirada de Harry se cruzó con la de Charlie. No. Los dragones dan la bienvenida a 4 dragones al huir. Capítulo 30, Encuentros inesperados. 2:25 p.m. jueves, 26 de agosto de 1995. Papa Stour, Islas Shetland, Escocia. Los dragones dan la bienvenida a 4 dragones al huir. ¿4? Preguntó Charlie con expresión de confusión. ¿Quiénes? Harry, sin embargo, ni siquiera esperó la pregunta. Sacó su nimbus del bolsillo y la ajustó con un gesto de la mano, sin apenas notar la exclamación de asombro que provocó en los 3, que nunca lo habían visto hacer magia sin varita, y salió disparado por los aires. 100 metros de altura le bastaron para ver que una masa de cuerpos negros y verdes también había alzado el vuelo. Al notar que todas las cabezas miraban en la misma dirección, Harry giró su escoba antes de salir disparado en la dirección correcta. Apenas tardó nada en alcanzar la cola de la masa de dragones. Su aproximación se había notado por las alas extendidas a ambos lados, y se abrió un hueco para él. Dando las gracias, Harry corrió a través de él, buscando con la mirada a los dragones que se acercaban. Y entonces los vio. La piel verde de Farlis los guiaba, con las alas extendidas mientras se elevaba en el viento. A su derecha había un dragón que Harry conocía mejor que nadie, Ramarant. A la izquierda de Farlis había un dragón de piel gris oscura, Growlithe. Y ligeramente detrás y a un lado de Growlithe, volaba otro dragón de piel negra, un crestado noruego, si Harry no se equivocaba, aunque desconocía su identidad. Vocero. El emocionado grito de Ramarant hizo que Harry sonriera y riera. «Hola, Ramarant», gritó antes de saludar rápidamente al resto de los dragones. «Bienvenidos a casa, Farlis». «Hola, Growlithe». «Bienvenidos a huir de los dragones de Gran Bretaña». Mientras los 4 dragones volaban cerca, Harry dejó que su escoba se detuviera antes de usar la gravedad para girar completamente. Cuando reactivó la magia de la escoba, fue para poder dispararse directamente hacia arriba y rodear a Ramarant, rodeándola antes de finalmente colocarse entre ella y Farlis. ¿Cuál es el mejor lugar para que descansen nuestras alas, orador? Preguntó Ramarant. El pensamiento inicial de Harry estaba en algún lugar desierto de la isla, pero luego tuvo una idea mejor. «Sígueme», gritó antes de acelerar. Mientras corría de vuelta por la orilla, miró hacia atrás. Allí estaban Ramarant y los otros 3, a solo un dragón de distancia detrás de él, y detrás de ellos, volaban el resto del huir. Por una fracción de segundo, Harry dudó de sí mismo. ¿Qué reacción provocaría esto? Se preguntó antes de encogerse de hombros. Y entonces decidió que, si no podían con ello, no tenían por qué empezar este huir. Supo en el momento en que los vieron. Tanto Sirius como Remus, con su mejor vista, alzaron los brazos, señalando lo que Harry estaba seguro de que era una exhibición aérea increíblemente impresionante. Al mirar atrás, vio que ningún dragón flaqueaba ni se salía de su trayectoria, manteniéndose perfectamente detrás de él.
Queriendo presumir un poco, Harry tomó el vuelo de los dragones en un gran círculo sobre los edificios y las 6 personas que se encontraban abajo antes de hacer un gesto hacia abajo. Obedientemente, los dragones lo siguieron. La mayoría se posaron en riscos o pastizales a su alrededor, asegurándose de dejar suficiente espacio entre ellos y los humanos. 2 dragones negros de Hibernia, Myrdis y Bremlis, se posaron más cerca, muy cerca de donde aterrizaron Farlis y el Ridgeback noruego. Ramarant y Growlet aterrizaron justo al lado de Harry, con sus alas casi superponiéndose a las suyas, como si lo protegieran. Mientras encogía su escoba sin varita, Harry no pudo evitar sonreírles a los humanos. Charlie y Angus parecían imperturbables al tener unas cuantas docenas de dragones tan cerca. Sirius y Remus sonreían con locura. A Harry le impresionó especialmente Matilda Grimleauc. Parecía increíblemente aprensiva, pero obviamente hacía todo lo posible por aparentar impasibilidad ante la proximidad de tantas criaturas mágicas y poderosas. En cuanto al ministro de magia, Harry estaba seguro de que necesitaría ropa interior limpia al regresar al ministerio. Tenía los ojos como platos y daba vueltas en círculos, como si intentara no perder de vista a todos los dragones a la vez. «Harry, ¿qué hacen aquí?», preguntó Charlie, señalando con la cabeza a los 3 dragones rumanos. «Ramarant, aunque es maravilloso verte, siento que debo preguntar. ¿Por qué has venido en lugar de quedarte en tu Weir con las crías?», preguntó. «Eres nuestro portavoz», respondió ella. «Es justo que tengas nuestras alas para cubrirte». Harry parpadeó, intentando comprender. Finalmente, hizo una reverencia. «Me siento honrado». Su regreso inclinando la cabeza fue suficiente para darle permiso de regresar a Charlie, aunque, al ver al ministro sosteniéndose agarrándose a la mesa de caballete, casi estalló en risas y rodó por el suelo. Querían mostrar su apoyo, se encogió de hombros, adivinando que esa era la mejor interpretación. «¿Crees que saben en Rumanía que perdieron 3 dragones?», preguntó Remus. «Sin duda», respondió Charlie. «Y sería típico del jefe no molestarse en decírnoslo. ¿Esos dragones hacen este tipo de cosas a menudo?», preguntó Angus. «¿Se alejan?», preguntó Charlie. «No es frecuente, pero son criaturas con una magia poderosa. ¿Y quiénes somos nosotros para detenerlas? Solo hay una persona en el planeta a la que escucharán. Y está aquí mismo», resopló Sirius. «Angus, señora Grimleauc, ministro», dijo Harry, añadiendo al final, solo por cortesía. «Me gustaría presentarle a Farlis, el verde Cales que voló a Rumanía para hablar conmigo. Los negros son Myrdis, el dragón más antiguo de aquí, y Bremlis. Aunque todavía no se ha elegido a un líder del Weir, sospecho que será uno de estos 3 quien finalmente ostente ese honor». Tanto Angus como Madame Grimleauc debieron de haberle estado prestando atención antes, pues Harry los vio ofrecerles el arco a los 3 dragones. El ministro se unió torpemente y con retraso. «También me gustaría presentarte a Ramarant, Growlet y Griega». Ahora que había tenido la oportunidad de ver más de cerca a la Ridgeback, la reconoció, Norberta. «Debería haber reconocido a Norberta», rió Charlie. «¿Sabías que nació aquí en Escocia? Nació de un nuevo ilegal. Yo mismo la traje a Rumanía». «Amigos míos, estos 2 piernas son importantes en la formación del nuevo Weir», dijo Harry. «Este es Angus, trabaja aquí, y esta es Matilda, ayuda a supervisar todo. El otro 2 piernas se llama Cornelius». Omitir el título del ministro le pareció apropiado a Harry. Después de todo, con lo asustado que estaba el hombre, no iba a ser de mucha ayuda. Además, nadie lo sabría. «¿Este será un nuevo Weir?», preguntó Farlis. «¿Lo ha decidido, señor presidente?». «Parece probable», admitió Harry, «aunque hay mucho que creo que los de 2 piernas pueden hacer para mejorar las cosas para la especie dragón antes de que se tome una decisión final». «Le agradecemos, señor presidente, por trabajar para nosotros», dijo Myrdis. «Él es el orador», afirmó Ramarant como si eso fuera suficiente, lo cual, para los dragones, Harry sabía que era así. «Como puedes ver, no hay por qué temer a los dragones», dijo Harry, mirando fijamente a Fudge. «Trátalos bien y te dejarán en paz, incluso serán amigos». «Harry tiene razón», asintió Charlie. «Nos ha enseñado mucho sobre cómo tratar a los dragones y cómo comportarnos con ellos. Antes de que Harry llegara a Rumanía, nunca nos acercábamos a los dragones a menos que fuéramos al menos media docena apoyándonos mutuamente. Ahora, podemos trabajar en parejas o en grupos de 3. Señor, hemos viajado lejos sin descanso. ¿Dónde podemos encontrar comida?».
preguntó Growlet. Por ahora solo hay peces en el mar que rodea el océano, respondió Harry. Estoy trabajando para tener bandadas y manadas disponibles. Hace muchas lunas que no como carne de pescado, dijo Ramarant. Creo que me gustaría un poco. Si vuelas conmigo, te mostraré dónde se puede pescar mejor, dijo Farlis. Hasta pronto, orador, Ramarant dijo antes, con un gran salto ella tomó el aire, sus alas tomando ese primer down tan importante. Casi como uno solo, el resto de los dragones se unieron a ella, sus alas levantando vientos casi huracanados alrededor de los humanos. ¿A dónde se fueron?, preguntó Madame Grimbleauc. ¿Hicimos algo para ofenderlos? Solo tienen hambre después del largo vuelo, rió Harry. Y sospecho que encontrarán un lugar donde dormir después de comer. Podemos hablar más con ellos mañana, si quieres. Sé que me gustaría eso, dijo Angus, y Harry asintió. Creo que cuanto antes haya más cuidadores de dragones aquí y trabajando con ellos, mejor, afirmó Charlie. Necesitan una oportunidad para conocerlos, y el mejor momento para hacerlo es mientras Harry también esté aquí. Matilda, ¿cuándo podremos lograrlo?, preguntó Fudge. Tengo las respuestas a las solicitudes que hemos recibido de nuestros anuncios en mi oficina, respondió. Creo que hemos recibido 11 hasta ahora. Agradecería su opinión sobre su idoneidad. Estaría encantado, asintió Charlie. Entonces, ¿tú y Angus me acompañarían?, preguntó. ¿Ministro? Sí. Sí, creo que también debería volver al ministerio, respondió. ¿Y tú qué, cachorro?, preguntó Sirius. Harry miró hacia donde habían volado los dragones. Sabía que Ramarant y los demás necesitarían dormir pronto, pero había muchos otros dragones allí que necesitaba conocer. Me quedaré, ¿te parece bien? Al menos un rato más, respondió. Remus extendió una mano en la que un gruñón Sirius dejó caer algunas monedas antes de entregarle un anillo a Harry. Di el nombre de mi casa y te trasladaré a casa, dijo. Gracias, Sirius, asintió. Minutos después, la isla estaba vacía de gente, salvo aquel que estaba en el aire, volando su escoba hacia el vuelo de dragones sobre el agua. /0 contra 0, 6:10 p.m. jueves, 26 de agosto de 1995. El Caldero Chorreante, Londres, Inglaterra. Este no era el lugar donde Harry quería estar. Ni siquiera estaba en su lista de cosas por hacer ese año, y mucho menos ese día. Había tenido el mejor día en muchísimo tiempo. La mañana sorprendiendo a Daphne, el mediodía con sus amigos y la tarde con dragones, incluyendo la sorpresa de la llegada de Ramarant. Y luego, al regresar a Grimmauld Place, se encontró con la noticia de que Fudge había dado una entrevista esa mañana. Al menos el profeta había tenido la amabilidad de pedirle que confirmara los comentarios del ministro antes de que se imprimieran en el periódico de mañana. Como era de esperar, pensó Harry, después de todo, trabajaba para el periódico. En cierto modo. Al menos, tenía una columna semanal en el periódico mágico. Sirius había contestado la lechuza por él, había organizado la reunión y luego simplemente le había dicho a Harry que tenía que hacerlo. Harry había accedido a regañadientes. Había visto la opinión tan vacilante del mundo mágico sobre él durante todo el año pasado, sin mencionar cuando se anunció que dejaría Gran Bretaña para trabajar en la reserva rumana. Que Fudge les diera falsas esperanzas a esas mismas personas ahora, solo para que se desvanecieran al descubrir la verdad, era suficiente para estremecerlo. Por mucho que Harry odiara admitirlo, Sirius y Remus tenían razón. Tenía que adelantarse, controlar la narrativa él mismo. Así que estaba en el Caldero Chorreante para reunirse con un periodista. Ah, señor Potter, llamó el viejo y desdentado dueño del pub mientras se acercaba a la barra. Harry observó al hombre alrededor del bar antes de indicarle que lo siguiera. Lo condujeron a un lado y por un pasillo corto. Estas son nuestras habitaciones privadas, dijo el anciano. No les molestarán aquí. Gracias, asintió Harry. ¿Puedo traerte algo?, preguntó. Al principio, Harry iba a decir que no, pero luego lo pensó mejor. Después de todo, tener algo con que mojarse la boca o juguetear no estaría mal. ¿Una cerveza de mantequilla?, preguntó. Tiene razón, señor Potter, le sonrió el hombre desdentado. Se lo devuelvo enseguida. Harry abrió la puerta y encontró a Rita Skeeter. Señor Potter. Me alegro de conocerlo por fin, dijo el hombre, levantándose de su asiento. Me llamo Marcus Wainesbury. Soy reportero de El Profeta. Hola, respondió Harry, incapaz de ocultar la confusión en su voz.
Por alguna razón, el hombre se rió. Supongo que no le importa que esté aquí en lugar de Rita. El señor Cuce pensó que usted merecía un reportero que contara los hechos, sin, digamos, adornos. Realmente lo aprecio, dijo Harry, entrando en la habitación y sentándose frente a Waynesbury en la mesa. El viejo camarero regresó en ese momento y depositó la cerveza de mantequilla de Harry sobre la mesa, junto con una taza de algo humeante para el periodista. Gracias por darme la oportunidad de responder a la entrevista de prensa del ministro Fudge esta mañana, dijo Harry, comenzando exactamente como Remus le había indicado. Es un placer, Harry. ¿Te importa si te llamo, Harry? Preguntó. Sí, por supuesto, respondió Harry rápidamente. Gracias. Y, por favor, llámame Marcus, sonrió. Marcus, asintió Harry y tomó un sorbo de su cerveza de mantequilla en un esfuerzo por calmarse. Fui uno de los periodistas en la rueda de prensa del ministro esta mañana, empezó Marcus. ¿Sabe lo que dijo sobre usted? Eso creo, respondió Harry. Al menos leí la carta que me enviaron para pedirme mis comentarios. Quizás, ya que estuviste allí, podrías hacerme un resumen. Por supuesto, asintió Marcus. El ministro Fudge confirmó que habían regresado a Gran Bretaña y que estaban aquí para consultar con el ministerio sobre la formación de una nueva reserva. Dijo que, como parte de su contrato para trabajar con todas las reservas de dragones del mundo, estarían aquí el tiempo que fuera necesario para poner en marcha la reserva británica. También mencionó que se había contactado a Charles Weasley para que fuera el jefe entrenador de dragones y que esperaba que ambos trabajaran aquí permanentemente. Harry asintió. Lo que le habían dicho era idéntico a lo que estaba en la carta. Me gustaría comenzar mi respuesta diciendo que no todo lo que dijo el ministro Fudge fue preciso, dijo Harry, mientras observaba cómo la pluma de Marcus escribía lo que decía. ¿En qué se equivocó el ministro? Preguntó Marcus, anotando su propia pregunta. ¿Por dónde empezamos? Rió Harry. Empecemos con el gran error y trabajemos a partir de ahí. ¿Gran error? Preguntó Marcus. El ministro Fudge se equivoca con mi contrato, empezó Harry. Supongo que es comprensible, ya que nunca lo ha visto y probablemente solo seguía las especulaciones del periódico cuando lo firmé. Supongo que fue mi error no aclararlo entonces. ¿Puedo preguntar qué dice tu contrato? Preguntó Marcus. El contrato que firmé fue entre mí y las 5 reservas de dragones del mundo, respondió Harry. ¿Solo 5? ¿No todas las reservas del mundo? Aclaró Marcus. Exactamente, asintió Harry. Aunque mi base principal es la reserva del dragón rumano, mi contrato también incluye la reserva del dragón de Australasia, una reserva que ya he visitado, la reserva azteca de dragones, el santuario draconiano de Tanzania y el parque del dragón mongol. Eso es todo. No se incluyen otras reservas, ni siquiera las nuevas. Entonces, ¿dices que no tienes ningún contrato con la reserva de dragones de Gran Bretaña? Preguntó Marcus. No, respondió Harry. Y en realidad es el Weir del dragón de Gran Bretaña, no reserva. Su nombre se cambió hoy para reflejar la palabra que prefieren los dragones. Marcus asintió y su pluma voló aún más rápido. Entonces, ¿qué te trae de vuelta a Gran Bretaña? ¿Es para consultar, como dijo el ministro? Preguntó Marcus. Bueno, supongo que sí, dijo Harry con una sonrisa. Pero no como tú piensas. ¿Ah, sí? Preguntó Marcus. Uno de los dragones que han sido trasladados al nuevo Weir me pidió que viniera, continuó. Farlis, el verde galés que conocí en el torneo de los 3 magos el año pasado, voló a Rumanía para pedirme ayuda. Estoy aquí para asegurarme de que se tengan en cuenta los deseos y necesidades de los dragones. ¿Un dragón voló hasta allá? ¿Solo para hablar contigo? Jadeó Marcus, con la pluma congelada. Ante el asentimiento de Harry, Marcus pareció recordar la pluma que tenía en la mano y rápidamente se apresuró a alcanzarlo. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Gran Bretaña? Preguntó Marcus. El tiempo que lleve negociar entre los dragones y el ministerio la formación del nuevo Weir, dijo Harry encogiéndose de hombros. Espero que no sea demasiado, tengo responsabilidades que atender en Rumanía. ¿Qué tal te ha ido en el ministerio a la hora de negociar con los dragones? Preguntó Marcus. Aún es pronto, respondió Harry, pero confío en que se llegará a un acuerdo. Madame Grimbleauc, a cargo del departamento para la creación del Weir, es muy buena y es fácil trabajar con ella. Parece que realmente le importa lo que quieren los dragones y está decidida a hacer lo correcto por ellos. Parece que estás impresionado por ella, comentó Marcus.
Lo soy, respondió Harry simplemente. ¿Hubo alguna otra parte inexacta del anuncio del ministro esta mañana?, preguntó Marcus. En realidad, sí, y me han pedido que te lo diga, respondió Harry. Si bien es cierto que a Charlie Weasley le ofrecieron el puesto de jefe entrenador de dragones, Charlie lo ha rechazado. Aún tiene contrato con la Reserva Rumana y aún le quedan algunos meses para alcanzar el dominio de las bestias, por lo que no cree haber aprendido lo suficiente para aceptar ese puesto. Harry observó y bebió profundamente de su cerveza de mantequilla mientras esperaba que Marcus alcanzara su pluma. ¿Hay algo más que le gustaría que nuestros lectores supieran?, preguntó Marcus. Harry pensó por un momento antes de asentir para sí mismo. Dos cosas, dijo. Primero, quiero agradecer a todos los que han leído mi artículo en El Profeta. Nunca imaginé que despertaría tanto interés. Admito que, al principio, me resistía a escribirlo, pero, tras escuchar cuánto ayuda a la gente a comprender a los dragones, me alegro de escribirlo. Espero que sigan disfrutándolo. ¿Y el otro?, preguntó Marcus. Solo quería decir que me alegra que Farlis me haya invitado. Me ha dado la oportunidad de visitar a mis amigos y espero volver con frecuencia, no solo para ver cómo están los dragones, sino también para seguir visitando a mis amigos y a la mágica Gran Bretaña en general. Listo, pensó Harry. Eso debería alegrar a Remus. Seguí el guión para causar una buena impresión en el público. Harry, me gustaría agradecerte por tomarte el tiempo para hablar conmigo, dijo Marcus. Ha sido un placer, respondió Harry, estrechándole la mano. ¿Se publicará mañana tu artículo? Sin duda, confirmó Marcus. Probablemente no aparezca en primera plana, pero nunca se sabe, sobre todo si Barnabas decide publicar este artículo junto con el comunicado de prensa del ministro de esta mañana. ¿Es eso probable?, preguntó Harry sorprendido. No me sorprendería, se rió Marcus. Luego, después de un último gracias y despedida, Harry escapó hacia la Red Floo y la esperanza de pasar una buena noche de sueño. Capítulo 31, los inicios de los planes. 9:45 am. Viernes, 27 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Sintió las miradas desde el momento en que salió de la Red Floo al atrio, sin tropezar. Ya había sido bastante malo la primera vez que estuvo allí. Oxmeade no era mucho mejor. En ambas ocasiones, sin embargo, había tenido una ventaja. Gente que lo cubría, que le proporcionaba protección. Esta vez era diferente. Sirius había insistido en que ir solo al ministerio era mala idea. Remus había insistido en que Harry era un hombre, un adulto y muy capaz de defenderse. Se había puesto del lado de Remus, pero ahora lo estaba pensando mejor. A donde quiera que miraba, veía a la gente detenida, con todas las miradas fijas en él, muchos susurrando a sus vecinos. Una parte de él quería saber qué pensaban, qué decían. ¿Era porque era el niño que vivió? ¿O tal vez porque podía hablar con dragones? Lo más probable era que fuera porque había refutado las afirmaciones de Fudge y ahora todos sabían que no planeaba quedarse en Inglaterra, que esta era solo una visita breve. Cualquiera que fuera el motivo de esas miradas y susurros, no había nada que hacer al respecto. Por un instante, pensó en cómo reaccionarían estas personas si Ramarand lo respaldaba. La diversión fue suficiente para ponerlo en marcha de nuevo. Enderezando los hombros, Harry avanzó a grandes zancadas. En el punto de control, registró su varita y partió, enfilado hacia los ascensores. Y aún así esa maldita gente seguía mirando. Por mucho que intentara mantener la vista al frente, no pudo evitar notarlos. Ojalá pararan. ¿Seguro que hay algo más interesante que ver?, pensó mientras caminaba junto a la fuente de los hermanos mágicos. El sonido del agua cayendo le llamó la atención y miró para ver cómo salía agua de las varitas de la bruja y el mago, de las orejas del elfo doméstico, del sombrero del duende y del arco del centauro. Toda esa agua le dio una idea. Disminuyendo la velocidad, se concentró en su interior, concentrando su magia en su habitual esfera en el pecho. En cuanto estuvo satisfecho con su poder y forma, abrió un pequeño agujero y dirigió su magia hacia el agua. Cohen le había estado enseñando sutileza, pero para esto, pensó que cuanto más grande, más desordenado, más húmedo, mejor. Harry envió su magia al charco de agua en el fondo de la fuente y la extendió por los lados, y luego empujó. Al instante, el agua comenzó a girar. Girando y girando, cada vez más rápido, hasta que se formó un gran remolino.
Como sabía que debía hacer, Harry extendió su magia hacia arriba desde los lados de la fuente, manteniendo el agua en forma mientras un tornado envolvía rápidamente las estatuas mágicas. La gente por todas partes jadeaba y gritaba de sorpresa y miedo. Los vio mirar a su alrededor, buscando al responsable, al que apuntaría con su varita a la estatua y al agua, antes de que sus ojos volvieran a la escena acuática que tenían ante ellos. Algunos se acercaron, la mayoría retrocedió. Y entonces Harry simplemente lo dejó ir. Sin que su magia mantuviera su forma, el agua se desplomó, golpeando el suelo de mármol con un estruendo. El agua volvió a salpicar, salpicando por todas partes antes de dispersarse. Los que estaban más cerca quedaron empapados al instante. Otros echaron a correr, intentando evitar que sus zapatos y túnicas se mojaran. Algunos permanecieron inmóviles, dejando que el agua les cayera encima, sin comprender. En el pandemonio que había creado, Harry se deslizó dentro del ascensor más cercano, y prácticamente maldijo. Allí, de pie en la esquina del ascensor, como si no tuviera nada mejor que hacer, estaba Albus Dumbledore. Sus ojos ancianos brillaban divertidos mientras miraban a Harry por encima de sus gafas de media luna, con una leve sonrisa en el rostro. Su túnica, de un amarillo chillón con diminutas estrellas fugaces rojas, moradas y negras que se movían y se movían, hizo que Harry se estremeciera y entrecerrara los ojos. «Ah, Harry, muchacho», lo saludó Dumbledore, como si hubiera estado esperando que Harry entrara. «Director Dumbledore», asintió Harry brevemente antes de presionar el botón que lo llevaría a lo que esperaba que fuera la seguridad de la oficina de Madame Grimleauc. Harry se deslizó hacia un lado, lo más lejos que pudo del antiguo mago en el pequeño espacio y asegurándose de tener su espalda contra la pared. «Fue una distracción bastante divertida la que causaste ahí fuera», comentó Dumbledore con indiferencia. «¿Qué?», preguntó Harry entrecerrando los ojos. «¿Cómo supo el hombre que había sido él quien hizo eso?», se preguntó. Que Harry supiera, solo había un puñado de personas en el mundo, y mucho menos en Inglaterra, que conocieran su magia elemental, y estaba seguro de que ninguna de ellas se lo habría dicho a Dumbledore. Cuando el ascensor comenzó a moverse, Dumbledore agitó la mano como si la protesta de Harry fuera irrelevante. «Me alegra que nos hayamos encontrado», continuó Dumbledore. «Nunca terminamos nuestra última conversación. Quizás ahora sea un buen momento». El ascensor se detuvo bruscamente y las puertas se abrieron con un traqueteo, lo que le dio tiempo a Harry para pensar en una forma de decir de ninguna manera. De forma educada, aunque aún no había descubierto cuál era. La aparición de Amelia Bones allí de pie, obviamente esperando el ascensor, fue completamente inesperada. Harry vio que sus ojos iban de él a Dumbledore y de vuelta a Harry. «Ah, señor Potter, justo a la persona que buscaba», dijo. «Creo que teníamos una reunión programada. ¿Podría seguirme?» «Por supuesto, señora Bones», dijo Harry, tratando desesperadamente de no sonar demasiado ansioso. Él saltó rápidamente del ascensor y estuvo a su lado. «Albus», dijo Amelia, asintiendo con la cabeza hacia el director unos segundos antes de que las puertas del ascensor se cerraran. «Harry», gritó Dumbledore rápidamente a través de la jaula, pero se lo llevaron antes de que Harry pudiera responder, aunque no quería hacerlo. «Gracias», dijo Harry, respirando aliviado. «De nada», dijo con una leve sonrisa. «¿A dónde ibas realmente?» «Tengo una reunión con Madame Grimleauc en la oficina del dragón esta mañana», respondió. «¿Qué tal si pasas unos minutos conmigo mientras esperamos a que se despejen los ascensores y los pasillos?», sugirió. «Le diré a Beth, mi secretaria, que le envíe una nota a la señora Grimleauc diciéndole que llegarás un poco tarde». «Gracias, señora Bones, realmente lo aprecio», respondió Harry. Madame Bones lo condujo a lo más profundo de lo que claramente era el departamento de aplicación de la ley mágica. Había aurores con túnicas rojas por todas partes, algunos sentados en sus escritorios, otros corriendo hacia una hilera de chimeneas Floo, incluso algunos a los que Harry podía ver claramente a través de una puerta durante un descanso. «¿Qué tal si entramos aquí?», preguntó ella, captando su atención. Lo llevaron a una oficina exterior donde Madame Bones se detuvo para pedirle a una mujer de 20 y pocos años, Beth, si Harry tuviera que adivinar, que le enviara un avión de papel a Madame Grimleauc. Desde allí, continuaron hasta una oficina cuya puerta tenía el nombre de Madame Bones. «Por inesperado que haya sido nuestro encuentro», empezó ella, sentándose en una de las dos sillas al lado del escritorio y ofreciéndole la otra, «me ahorro una lechuza». «¿Ah?», preguntó Harry, repentinamente cauteloso.
Sí, era la tía de Susan, pero no era la primera vez que la gente quería llegar a él y utilizarlo para algo. En efecto, respondió ella, con una leve sonrisa en el rostro. Después de todo, me enviaste una carta muy interesante hace 2 meses. Ah, eso, respondió Harry. ¿Qué te pareció? Me pareció una lectura muy interesante y, combinada con otra información que pude recopilar, creó un panorama muy interesante, respondió. Me alegro de haber podido ayudar, dijo. Has hecho más que eso, Harry, respondió ella. Pero me temo que tendré que pedirte algo más. ¿Ah? Preguntó de nuevo, y esa sensación de cautela reapareció. Mi trabajo es hacer cumplir la ley, comenzó. Cuando las personas, sin importar quiénes sean, infringen la ley, es mi responsabilidad llevarlos ante la justicia. Desafortunadamente, hay momentos en que incluso yo tengo las manos atadas. ¿Asuntos políticos? Supuso Harry, recordando una conversación particularmente esclarecedora que había tenido con Sirius en Australia. Es una forma de decirlo, sonrió. Pero entre esa pequeña hazaña con el Wizengamot que tú y Sirius hicieron, una obra maestra, debo añadir, que realmente revolucionó un poco las cosas, además de tu regreso al país, creo que por fin ha llegado el momento de actuar. ¿Qué tiene que ver mi estancia en Inglaterra con todo esto? Preguntó. Para poder presentar un caso de esta magnitud ante el Wizengamot, necesito asegurarme de tener un caso sólido, dijo. Su testimonio, en persona, sería clave. Harry la miró fijamente. ¿Quieres que testifique contra Dumbledore ante el Wizengamot? Sí, respondió ella simplemente. Por un instante, imaginó a Dumbledore vestido con una camisa y pantalones a rayas blancas y negras en lugar de una de las túnicas chillonas y estridentes que el anciano mago parecía preferir. Inmediatamente se le añadió un sombrero de mago a rayas, lo que hizo sonreír a Harry. Estoy escuchando, dijo. 0 contra 0, 10, 20 AM viernes, 27 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Llegar al Departamento de Regulación y Monitoreo de los Dragones de Gran Bretaña fue como jugar al gato y al ratón para Harry. Él y Madame Bones fueron primero a los ascensores, donde ella realizó una especie de hechizo que le indicó que había una persona esperando allí, invisible. Inmediatamente frunció el ceño, suspiró y se llevó a Harry en su silla de ruedas. Una puerta sin letrero ni descripción se abrió para él, revelando unas escaleras. Luego, fue fácil bajarlas para llegar al nivel 4. Una vez más, Madame Bones realizó un hechizo y, visiblemente satisfecha con los resultados, lo condujo afuera y por el pasillo. Solo lo dejó irse solo una vez que estuvo a salvo con Madame Grimbleauc. Haz que Matilda me envíe una nota cuando estés listo para partir, Harry, y yo iré a acompañarte personalmente, había ordenado Madame Bones. Gracias, respondió Harry, mientras que Madame Grimbleauc asintió en señal de comprensión. Tengo entendido que pasaste unas horas extra en el Weir ayer después de nuestra partida, preguntó Madame Grimbleauc, complaciendo a Harry con su uso de la palabra adecuada. Sí, sonrió al recordarlo. Ramarant y los demás se acomodaron rápidamente para dormir después de su largo vuelo, así que aproveché para conocer a algunos de los dragones de allí. ¿Cómo se están adaptando? Preguntó. Siguen siendo muy cautelosos, extremadamente recelosos, respondió antes de tomar aire para disimular su vergüenza, pero creo que tenerme allí ha ayudado. Has sido un regalo de Merlín, sonrió. Estamos aprendiendo mucho sobre los dragones gracias a ti. Y ayer pudimos estar tan cerca de ellos, su voz se apagó con un gesto de la cabeza y una sonrisa en el rostro. Harry lo comprendió. Había visto la misma expresión en los rostros de Sirius, Remus, Daphne y su familia, cualquiera que se encontrara con los dragones por primera vez y comprendiera que, si bien merecían ser temidos y respetados, no había por qué tener miedo. Envidio tu capacidad de poder hablar con ellos, dijo Madame Grimbleauc. ¿En serio? Preguntó Harry sorprendido. Su declaración estaba en total desacuerdo con lo que decía el resto del país, y de hecho, casi todo el mundo en lo que respecta al Parcel. Oh, mucho, respondió ella. Cuando me dieron este puesto, incluso cuando solo era un comité, estaba decidida a hacer todo lo posible por los dragones. Pero todo lo que sabía sobre ellos provenía de mi curso de cuidado de criaturas mágicas de Hogwarts, que creo que consistía en 1 o 2 semanas de clases y lo que había leído en libros. Poder conocerlos era un sueño. Poder hablar con ellos o montar en uno como tú lo has hecho era casi inimaginable para cualquiera. Es genial, sonrió Harry. No lo cambiaría por nada.
Sé que aún tengo mucho que aprender sobre nuestras magníficas criaturas, dijo. Quizás puedas ayudarme a asegurarme de que reciban el mejor cuidado posible y de que reciban lo que necesitan para prosperar. Claro, asintió. Para eso estoy aquí y para eso también quieren los dragones. Portavoz de los dragones, ¿recuerdas? Exactamente, sonrió. Ari la observó mientras ella acercaba un nuevo trozo de pergamino y lo colocaba al lado del que estaba lleno de grandes cantidades de notas. Harry, ¿dijiste que a los dragones no les gusta dónde dormir en la isla? Preguntó Matilda. Harry negó con la cabeza. En realidad, no. ¿Qué prefieren? Preguntó, cogiendo una pluma y sosteniéndola sobre un trozo de pergamino, lista para tomar notas. Es diferente, se encogió de hombros. Los dragones de Rumanía prefieren las cuevas, mientras que los de Australia se esconden en las hondonadas de las dunas, pero allí hace mucho más calor. Por lo que me cuentan los verdes y negros que han vivido en Gran Bretaña, tradicionalmente les convenían los valles o las cimas de las colinas y montañas. ¿Y papá Stour no tiene nada de eso? Matilda frunció el ceño, mirando sus notas. ¿Tienes alguna sugerencia? Harry había estado considerando el problema desde que vio la isla por primera vez. Simplemente no estaba seguro de si lo que se le había ocurrido era siquiera posible. Pero luego se encogió de hombros. Estaba hablando con gente que sabía hacer magia. Si ellos no podían encontrar una solución, nadie podría. Tengo una idea, admitió. Solo necesito que me digas si es posible. Continúa, dijo ella mirándolo expectante. Rocas. Traigan muchísimas rocas. Cuanto más grandes, mejor, y luego dejen que los dragones las muevan como quieran, sugirió. ¿Rocas? Preguntó dubitativamente. Sí, asintió. Si traes suficientes, apuesto a que los dragones podrían construir sus propios weirs, quizá como nidos o incluso cuevas. Con suficientes rocas podrían acallar los vientos en invierno y protegerse de la lluvia, e incluso calentarse en verano. Sé que a los dragones les encanta tumbarse al sol. Rocas, repitió Matilda lentamente, anotando la palabra y subrayándola 3 veces. ¿Crees que a los dragones les encantaría esa solución? Harry se encogió de hombros. Eso creo. Tendría que preguntarles para estar seguro. Entonces, por favor, hazlo, dijo. Si así es, lo haré posible. Harry le sonrió. No era lo que esperaba de una persona a cargo de un weir o una reserva, y no se la podía comparar con Alexander o Andy, pero para Harry, era la persona perfecta para el puesto. El único problema era que no era cuidadora de dragones ni tenía maestría en bestias. Pero tal vez este weir necesitaba algo diferente. Era algo que decidió que merecía hablar con Charlie y ver qué opinaba de la idea tan poco convencional. /0 contra 0, 11:10 am viernes, 27 de agosto de 1995. 12 Grimmauld Place, Londres, Inglaterra. El maestro ha recibido una carta, dijo la voz ronca de Creacher. Sirius levantó la vista del libro que leía en la biblioteca de la familia Black y parpadeó. ¿Una carta? Eso sonaba mucho más interesante que el árido tomo que detallaba una lista de propiedades de los Black en todo el mundo. Gracias, Creacher, respondió, cerrando el libro de golpe dejando una nube de polvo. Tomó la carta, la abrió y leyó rápidamente su contenido. Se detuvo. Parpadeó. Y enseguida la releyó, esta vez mucho más despacio. Bueno, reflexionó, golpeándose el pergamino en la barbilla. Su primera reacción fue saltar y aparecerse donde quiera que estuviera Remus y alardearle en la cara. Sabía que tenía razón. Lo sabía. Por supuesto, la respuesta dependía de Harry, pero, él, había tenido razón. Apenas se había puesto de pie de un salto y había dado un paso hacia la puerta cuando Creacher irrumpió de nuevo en la habitación. Otra carta, maestro, dijo el antiguo elfo doméstico, sonando irritado por haber tenido que entregarla. ¿Otro más? Preguntó Sirius. Incluso antes de que Creacher desapareciera, lo estaba abriendo para examinar su contenido. Apenas había llegado a la mitad cuando echó la cabeza hacia atrás y se rió. Esto fue genial. Decidió, cantando interiormente de alegría. Ah, aquí se podían conseguir sacos de oro. Y no solo de Remus. ¿Sirius? Preguntó el hombre en cuestión, asomando la cabeza. ¿Qué te tiene de tan buen humor? La llegada de Creacher con una tercera carta le impidió responder. ¿No te lo vas a creer, Mooney?, exclamó Sirius, levantando las 3 letras y agitándolas frente a su mejor amigo. ¿Qué no voy a creer?
Preguntó Remus, intentando arrebatarle las cartas de la mano. Si esto es otro de tus planes para que brujas ligeras de ropa hagan algo sumamente inapropiado, ¿parezco un adolescente? Sirius hizo pucheros. No, pero ¿cuándo te ha detenido eso? Replicó Remus. Puede que tengas razón, admitió Sirius, pero rápidamente lo descartó. Toma. Lee. Tenía razón. Remus lo miró con recelo antes de tomar las cartas. Sirius observó cómo los ojos del lunático se movían de un lado a otro, deteniéndose, abriéndose de par en par y volviendo a empezar, esta vez más rápido. Leía cada carta rápidamente antes de moverla al fondo para que la siguiente brillara. Esto es increíble. Dijo finalmente Remus. ¿Tú los incitaste a hacer esto? Quizás les envió una carta de Gumball y Japes hace meses, pero al no recibir respuesta, la descarté como una oportunidad perdida. Al menos para ellos, respondió. ¿Y los libros y publicaciones de Teusburio el artista mágico? Preguntó Remus. No, nunca los había contactado, respondió Sirius negando con la cabeza. Claro que estaba pensando en enviar una lechuza a Teusbury en cuanto Harry cediera. Te lo dije, Paddy, cuanto más insistieras, menos probable sería que aceptara, repuso Remus, frunciendo el ceño. Pero no soy yo quien presiona. Protestó Sirius. Enviaron esas cartas por su cuenta. ¿Qué piensas hacer con ellos? Preguntó Remus. Se las mostraré a Harry y espero que Merlin acepte. Sabes tan bien como yo que su confianza aún es muy débil, que solo los dragones le han ayudado a creer que vale algo. Esas ofertas. Al ver que él, sus ideas y lo que puede hacer independientemente de los dragones, no es exactamente independiente, intervino Remus, enfatizando dos de las letras con un gesto. No viene al caso, dijo Sirius, descartando la idea con un gesto. Él necesita esto. Y sabes que no solo él se beneficiará. Sí, ganará mucho dinero con esos tratos si acepta, pero también ayudará a los niños, a los padres, a todos. El conocimiento y la comprensión explotarán. Sabes que no estoy discutiendo contigo, dijo Remus. Estoy de acuerdo. ¿Pero lo estará Harry? Eso espero, Mooni, realmente lo espero, dijo Sirius con seriedad. Capítulo 32, abundan las oportunidades. 13:20 horas. Viernes, 27 de agosto de 1995. Papa Stour, Islas Shetland, Escocia. En cuanto el traslador lo liberó, Harry miró a su alrededor. Como era de esperar, no había nadie a la vista. Sabía que Charlie estaba haciendo un recado antes de salir por el resto del día, y la única otra persona que podría haber estado allí, Angus, estaba en Londres, en el ministerio, con Madame Grimgleaug realizando las primeras entrevistas con los futuros cuidadores de dragones. Estaba solo. No había ni un solo ser humano en kilómetros a la redonda. La isla estaba completamente desierta, lo que significaba que podía tomarse un tiempo para relajarse. Y lo que llevaba en su mochila le permitía hacerlo. Sacó su Nimbus del bolsillo, lo modificó de tamaño, saltó y voló alto, buscando el punto de observación perfecto. Naturalmente, no tardó mucho en ser avistado. Con un toque de corneta de bienvenida, Ramarant saltó de donde había estado tomando el sol y se elevó hacia él. Otros dragones también se unieron rápidamente, volando en círculos a su alrededor en una exhibición aérea que lo hizo reír de alegría. Señor, usted vino. Llamó Ramarant. Hola, Ramarant. ¿Cómo están todos hoy? Respondió. El Weir está bien, señor orador, respondió ella. ¿Te gusta aquí? Preguntó. El pescado es una comida rica y diferente, pero no es nuestro hogar, respondió. Sí, sé lo que quieres decir, respondió Harry. Finalmente, encontró lo que buscaba. Abajo, a su derecha, un acantilado, protegido por un lado por un conjunto de rocas altas que lo resguardarían del viento, dominaba no solo una parte de la isla, sino también el mar. Con un gesto de la cabeza, cambió de rumbo y aterrizó. Tras apoyar su Nimbus contra las rocas, comenzó a prepararlo metódicamente. Descolgó su mochila, la colocó en el suelo y la abrió. Montó su caballete y extrajo un lienzo de su interior expandido, asegurándolo. Finalmente, extrajo las patas extensibles de la mochila y abrió el cuello para acceder fácilmente a sus tizas, pinturas y pinceles. Puede que la luz no fuera la adecuada en ese momento, pero Harry confiaba en que en 1 o 2 horas, el sol alcanzaría el ángulo perfecto para la pintura que tenía en mente. Sabía que eso le daría tiempo de sobra para dibujar la zona, las rocas y la tierra, el mar y las olas rompiendo contra el acantilado y, por supuesto, los dragones. Harry sonrió para sí mismo.
Como ya lo esperaba, los dragones se habían asentado a su alrededor, algunos bastante cerca, otros más lejos, pero ubicados desde donde aún podían vigilarlo. Justo en el campo de visión que había elegido para esta pintura en particular, había dos verdes y negros. ¿Qué dice usted, señor presidente?, preguntó Mirdis. Silencio y observa, aconsejó Ramarant. Se llama pintura. El orador puede crear maravillas. Harry no pudo evitar reír. Sabía que Ramarant estaba muy orgulloso del cuadro que había hecho de ella, y más aún de que hubiera sido la primera. Siempre que pintaba o dibujaba cuando ella estaba cerca, ella, y las crías cuando él estaba en Rumanía, estaban allí, observándolo todo. Era muy consciente de que todos los dragones lo observaban. En cierto modo, era desconcertante. En otro, reconfortante. Había llegado a comprender que los dragones eran una especie extraña, cada uno con su propia personalidad. Eran curiosos y despreocupados, a veces discutían y eran increíblemente leales. Podían ser bastante feroces y sumamente aterradores, y hacían que casi todos los humanos les temieran. Pero, cuando estaban con él, casi se les podía considerar gentiles, cariñosos y abiertamente protectores, un factor que atribuía no solo a la marca que le habían otorgado, sino también a que les hablaba y se preocupaba por ellos. Tomó un trozo de tiza y se puso a trabajar. Líneas, firmes y definidas, comenzaron a aparecer en su lienzo. Su mirada iba y venía del lienzo una y otra vez. Rocas, el mar, dragones, todo cobraba forma ante él. El lienzo y la captura de cada detalle se convirtieron en su único objetivo. Olvidó que decenas de ojos de dragón lo estuvieran mirando. La brisa que le alborotaba la ropa y el cabello pasó desapercibida. El canto de los pájaros y el romper de las olas desaparecieron de su oído. Solo quedaban el lienzo y la tiza en su mano. El sol se movía, la luz cambiaba, iluminando con sombras diferentes partes de la escena o haciendo brillar el rocío de las olas, y él trabajaba más rápido y con más ahínco. Tomaba notas de colores y marcaba las luces. Finalmente, cuando estuvo satisfecho, cambió la tiza por el pincel. Escogió los colores, los exprimió de sus tubos sobre su paleta y los mezcló según fuera necesario. Harry se relajó como no había podido en días. El cuadro no estaría terminado ese día, probablemente ni siquiera esa semana, pero estaba contento. En ese momento, no podía estar más feliz. Solo estaban él y las pinturas. Y sus dragones, por supuesto. 0 contra 0, 2 p.m. viernes, 27 de agosto de 1995. La Madriguera, Ottery St. Catchpole, Devon, Inglaterra. Caminar por el callejón hacia el destartalado edificio de varias plantas, que obviamente solo se mantenía en pie gracias a la magia, le trajo a Charlie una cacofonía de emociones. Era su hogar, el lugar donde había crecido, lleno de amor y risas, partidas improvisadas de Quidditch, horas de tareas, riñas, discusiones, golpes, explosiones, risas y un tiempo interminable donde siempre pasaba algo. Pero por mucho que amaba a su familia, nunca había tiempo para estar solo como lo había encontrado en Rumanía. Aquí, sin embargo, su padre siempre estaba ahí, y Charlie y Bill se llevaban de maravilla. Los gemelos hacían la vida extremadamente impredecible, por no decir ruidosa. Perky y Ron eran mundos aparte. Uno quería que todos siguieran las reglas, al otro le daba igual lo que hiciera, escondiéndose tras las faldas de su madre cuando sus hermanos lo echaban. Y luego estaba Ginny. Apartando de su mente los pensamientos de su hermanita que habían perdido, recorrió los últimos metros y se detuvo en la puerta. Antes de que pudiera decidir si llamar o simplemente entrar, la puerta se abrió de golpe. «Charlie», exclamó su madre, antes de lanzarse sobre él, abrazándolo tan fuerte que temió no volver a respirar nunca más. «Hola, mamá», logró decir. «Déjame verte», dijo ella, apartándolo de repente, pero sujetándolo firmemente de las manos. «No has comido lo suficiente, ¿verdad?» «He estado comiendo muy bien, mamá», intentó decir Charlie, sabiendo que, dijera lo que dijera, estaba condenado. «Pasa y siéntate», le indicó, arrastrándolo hacia la cocina. «Prepararé unas galletas. Con eso tendremos suficiente para la cena. ¿Te quedas a cenar?» No era una pregunta, y Charlie sabía que estaría allí todo el tiempo antes de venir. Por eso no llegó hasta la tarde. «Sí, mamá», respondió obedientemente. «Charlie. Qué alegría volver a verte», exclamó su padre, apareciendo en la puerta antes de entrar a estrecharle la mano. Grieta. Grieta. Chicos. ¿Qué les dije sobre aparecerse en la casa? Los reprendió su madre, blandiendo una cuchara de madera.
Lo siento, mamá, dijo Fred, sin sonar en absoluto apenado. Había que hacerlo, añadió Charlie. Sobre todo cuando oímos que Charlie por fin había vuelto a casa, en lugar de solo bromear, su amor, cariñoso, dedicado, familia, con su nombre en el periódico, día por medio, y haciéndonos esperar, en lugar de correr directo a casa, para vernos. Está bien, chicos, ya basta, dijo su padre, apenas ocultando la risa en su voz. Hola, Charlie, dijo Ron, luciendo algo azotado por el viento mientras entraba por la puerta. Hola, Ron, ¿has salido a volar? Saludó a su hermano menor. Sí, respondió Ron. ¿Quieres salir a jugar un rato? ¿Podríamos jugar un partido informal? Nadie volará hasta que nos pongamos al día con las noticias de Charlie y haya probado la comida de su madre, dijo su madre. Merlín sabe qué clase de comida extranjera se consigue en Rumanía. No es que ese sea el único lugar donde has estado últimamente, ¿verdad, Charlie? Preguntó Ron. El artículo de Harry decía que habías estado en la tierra de abajo. Charlie se rió. Bueno, no se equivocan. Estar con Harry sí que hace la vida interesante. Australia la semana pasada, Inglaterra ahora. ¿Quién sabe dónde estaremos la semana que viene? ¿Y cómo está nuestro campeón favorito? Lengua retorcida hablando, compañero de broma. Chicos, advirtió su madre. Seguro que el joven Harry Potter no tiene tiempo para bromas. Los gemelos se miraron fijamente antes de girarse y lanzarle miradas incrédulas idénticas. Deberías haberlo visto el primer día que entró en el gran comedor, mamá, dijo Ron. Usó esa magia sin varita para poner en su sitio a Malfoy y a sus compinches. Y usó a Snape para hacerlo. ¿Y cómo llamarías a? Vamos a pescar, y pagarle a un tritón, para rescatar a su rehén, desde el fondo del lago, para la segunda tarea, pero una broma sobre él, toda la competencia Triwizz. Aunque me duela decirlo, los chicos tienen razón, asintió su padre. Hermanos, déjenme contarles sobre aquella vez que unos cazadores furtivos lograron entrar en la reserva, dijo Charlie. Nuestro Harry salió corriendo solo con sus pantalones de pijama, sin varita y con los hechizos que usó para vencer a 14 magos adultos. Cuéntame, no escatimen en detalles. Dijeron los gemelos con entusiasmo, mientras no solo Ron sino también su padre asentían con entusiasmo. 0 contra 0, cuando Charlie entró en el dormitorio de los gemelos, levantó una ceja al ver cómo George miraba hacia afuera y alrededor del rellano antes de cerrar la puerta deliberadamente. La habitación parecía la misma de siempre. 2 camas estaban pegadas a la pared, una al lado de la otra, con un armario delgado a sus pies. El resto de la habitación era una mezcla de cajas, bolsas y bultos apilados uno sobre otro en un desorden desordenado. A pesar de su curiosidad, Charlie sabía que no debía preguntar qué había dentro. Ponte cómodo, ofreció Fred. Mirando a su alrededor, vio un pequeño barril y lo sacó de debajo de una capa tirada a un lado. Excelente elección. Charlie miró a los gemelos. Eso era una ventaja de vivir en Rumanía. No tener que hablar de gemelos que te dé dolor de cabeza. ¿Por qué? Preguntó con sospecha. 2 sonrisas le respondieron antes de que ambos sacaran sus varitas y apuntaran al barril. Juramos solemnemente, es mejor planear esa broma, con abundantes libaciones. Terminaron juntos. Al instante, el barril brilló con un azul vibrante, se estremeció y se partió por la mitad. Charlie abrió los ojos de par en par al ver la gran cantidad de botellas que guardaba en su interior y, considerando la cantidad, era evidente que también contenía un leve hechizo de expansión espacial. Eso es mucho alcohol, dijo Charlie con expresión inexpresiva. ¿En serio? ¿Lo crees? Preguntó Fred, observando el barril. Pensábamos que era apenas suficiente, añadió George. Tomaré un trago de whisky de fuego, dijo Charlie. Aquí tienes, hermano mayor, dijo George unos minutos después de haber conseguido 3 vasos y haberlos servido. Ahora que estamos solos, y lejos de nuestra madre, puedes contarnos la verdad, importante, lo más destacable, noticias. ¿Qué son las hembras? ¿A los manejadores de dragones les gusta? 0 contra 0, 6:45 p.m. viernes, 27 de agosto de 1995. 12 Grimmauld Place, Londres, Inglaterra. Harry cruzó con dificultad la puerta principal de Grimmauld Place, cansado pero feliz. Había tenido un día estupendo, salvo un breve interludio, y lo mejor era que había tenido tiempo libre. La tarde había sido toda para él. Nada de prisas por alguna emergencia. Nada de traducciones. Nada de exigencias de tiempo.
Harry palmeó la bolsa que llevaba, donde guardaba su cámara mágica y sus materiales de arte. Aún le quedaban docenas de horas de trabajo para terminar la pintura que imaginaba, pero tenía los bocetos hechos a la perfección. ¿Eres tú, Harry? Escuchó que Sirius lo llamaba. Harry se desvió de su camino hacia las escaleras, y en su lugar siguió el sonido de la voz de su padrino hasta la cocina. Hola. Lo siento, llego tarde, dijo desde la puerta. Supongo que pasaste la tarde con los dragones, ¿no? Preguntó Remus. Sí, dijo Harry con una sonrisa. Conseguí unas fotos increíbles. Al menos, creo que sí. Todavía tengo que revelarlas para que sean mágicas. ¿Me perdí la cena? No, le pedí a Creacher que te reservara un plato, dijo Sirius. Charlie también, aunque no creo que lo quiera. Al notar la ausencia de la pelirroja, Harry ladeó la cabeza. ¿Dónde está Charlie? Preguntó. Charlie fue a visitar la madriguera, la casa de su familia, respondió Sirius con una sonrisa. Si conozco a Molly, tendrá suerte si escapa antes de que acabe el año. Por lo que Harry sabía de la matriarca Weasley, Sirius probablemente tenía razón. Una breve punzada de añoranza lo recorrió y, no por primera ni por millonésima vez, se preguntó cómo sería tener una madre. Toma asiento, Harry, dijo Remus, podrás llevar tu bolso más tarde. Con un gesto de asentimiento, Harry se quitó la mochila del hombro y la colocó cerca de la puerta antes de sentarse en una silla frente a Remus, con Sirius sentado a la cabecera de la mesa. Al instante, Creacher apareció, murmurando tan bajo que Harry no pudo oírlo. Gracias, Creacher, dijo Harry, mientras le colocaban delante el plato de ternera Wellington y verduras. Apenas había dado unos pocos bocados cuando la mirada fija de Remus hacia Sirius lo hizo detenerse, con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Qué? Preguntó con cautela. La mirada de Remus se intensificó y Sirius pareció incómodo por un momento antes de que una enorme sonrisa se dibujara en su rostro. Si se suponía que debía tranquilizar a Harry, fracasó estrepitosamente, y en cambio solo aumentó la tensión en su cuerpo. ¿Qué? Preguntó de nuevo. Recibí algunas cartas hoy, dijo Sirius, sacando un paquete de 3 cartas de su bolsillo interior y colocándolas sobre la mesa entre los 3. ¿Sí? Preguntó Harry, mirando las letras como si fueran a explotar. Parece, mi querido ahijado, que tenía razón. Exclamó Sirius de repente. Harry parpadeó, miró fijamente al hombre sonriente antes de mirar a Remus y vio que el hombre lobo suspiraba y negaba con la cabeza. Sin comprender, volvió a mirar a Sirius. ¿Sobre qué? Preguntó. Sobre lo talentoso que eres. Respondió Sirius. Harry miró a su padrino con los ojos entrecerrados. Si solo fuera eso, no me pondrías tan nervioso por lo que digan esas cartas. Díselo, Canuto, dijo Remus. Sabes que Moni y yo siempre decíamos que deberías escribir una columna para contarle al mundo tus aventuras y dragones, que eso ayudaría a la gente a comprender mejor a los dragones e incluso podría fomentar mejores relaciones entre las personas y los dragones. Empezó Sirius. Sí, respondió Harry con cautela. Bueno, eso ha salido de maravilla, ¿verdad? Preguntó Sirius con entusiasmo. Justo como lo esperábamos. Supongo que sí, respondió Harry, asintiendo lentamente. Los dos lo habían insistido casi a diario para que escribiera un artículo antes de que finalmente cediera. No ayudó que Newt hubiera accedido e incluso le hubiera ayudado a escribir algunos. Y Harry tuvo que admitir que tenían razón. Por lo que Neville y los demás habían dicho, incluso por lo que él mismo había visto, esos artículos no solo eran bien recibidos, sino que, sorprendentemente, los esperaban con ilusión cada semana. Mientras asentía, su mirada se posó en las cartas que estaban en medio de la mesa. Las cartas. Y Sirius había empezado recordándole su artículo. Además, se jactaba de tener razón. Pero eso no había sido lo único con lo que Sirius lo había estado molestando durante los últimos meses. Incluso el año pasado, en Hogwarts, Sirius lo había elogiado y le había propuesto todo tipo de ideas absurdas. ¡No! Pensó, negándose a aceptar lo que su mente ya estaba reconstruyendo. ¿De quién son las cartas? Preguntó, mirando fijamente los ofensivos trozos de pergamino. Son de 3 compañías llamadas Gamble and Hapes, Teusbury's Books and Publications y The Magical Artiste, respondió Sirius. Harry nunca había oído hablar de 2 de ellos. Pero el último era el nombre de uno de los primeros lugares que Harry visitó en el Callejón Diagon cuando surgió todo el lío de los Triwizard. Allí aprendió sobre pinturas mágicas y donde compró la mayoría de sus materiales de arte.
¿El artista mágico? Preguntó concentrándose en él. Remus extendió la mano y Sirius, gruñendo, sacó unas monedas de su bolsillo y se las puso en la mano. Harry sonrió. Esos dos parecían apostar mucho. Y considerando la cantidad de veces que Sirius se vio obligado a pagar, Harry se alegró de que solo pareciera que apostaron unas pocas monedas. Se estremeció al pensar cómo sería vivir con un hombre lobo eternamente borracho si apostaran una botella de algo alcohólico. Sí, respondió Sirius, como si no hubiera pagado a Remus. Han oído hablar de tus increíbles pinturas, sobre todo de la mágica con Ramarant, y les gustaría encargarte algunas más para exhibirlas en su tienda. También estarían muy interesados en hablar contigo sobre la venta de tus pinturas en tu nombre. Harry lo miró fijamente. Siempre le sorprendía que la gente pensara que sus bocetos y pinturas eran buenos. Sí, él creía que sí, pero sabía que era parcial. ¿Pero que una tienda de arte pensara eso? Y ni siquiera los habían visto. ¿Por qué? Logró decir, sacudiendo la cabeza. Todo se reduce a la reputación, dijo Remus. Bueno, eso y los galeones. Tú, Harry Potter, portavoz de los dragones, el niño que vivió, Lord Potter, Lord Peverell, tienes una reputación, un nombre. Si el artista mágico tuviera uno o más de tus cuadros, eso aumentaría la afluencia a su tienda, lo que impulsaría las ventas. Y la gente compraría tus cuadros, solo por decir que tienen uno. Y puedes apostar tu vida a que lo colgarán en un lugar destacado de sus casas para que otros lo admiren. Añadió Sirius. Harry se recostó en su silla, mirando fijamente a los dos hombres. Su arte, sus pinturas, expuestas a la vista de todos. La idea ya se le había ocurrido, antes de que el mundo mágico se cruzara con su vida normal. Su antigua profesora de arte, la señora Jensen, creía que él, junto con algunos otros, tenía el talento necesario para participar en un concurso en la galería de arte de su rey. Habría hecho lo que fuera por tener algunas de sus pinturas expuestas allí. Y ahora, aquí tenía una oportunidad en el mundo mágico. Sí, potencialmente podía ganar dinero, pero eso no le importaba, bueno, quizá un poco, pero que sus pinturas se expusieran a la vista de todos, lo haré, afirmó. ¿Qué? Exclamó Sirius, casi cayéndose de la silla por el shock. En contraste, Remus simplemente permaneció sentado allí, con una sonrisa satisfecha en su rostro y su mano extendida hacia Sirius una vez más. Estaba seguro de que tendría que convencerte, se quejó Sirius mientras pagaba. Es lo que cualquier artista desea en última instancia, dijo Harry encogiéndose de hombros, tener la oportunidad de ver su arte admirado y apreciado. ¿Debería preguntar qué dicen las otras dos cartas? Es lo mismo, Harry, dijo Remus. Hay una oferta de libros y publicaciones de Teusbury para que escribas un libro sobre dragones, y se ofrecen a publicarlo. Justo como ustedes dos y Newt me han pedido que haga, suspiró Harry. Saben, Neville me dijo que todos los libros sobre dragones, muchos de los cuales son puras tonterías, por cierto, se han agotado en todas las librerías desde que empezaron a publicarse mis artículos. Supongo que si la gente quiere saber sobre dragones, lo mejor sería que se enteraran de la verdad. Quizás incluso desde la perspectiva del dragón. Entonces, ¿lo harás? Preguntó Sirius con entusiasmo. Bien. Lo haré, respondió, preguntándose cuándo tendría tiempo para escribirlo. Y el último. Gumball y Japes, dijo Sirius. Son una tienda de bromas mágicas. Les escribí hace meses para contarles sobre tu proyecto de runas antiguas, esa caja de runas tuya. Les encanta la idea y quieren convertirla en un juguete, probablemente con un montón de diseños diferentes, para vender. No, dijo Harry. No voy a llevarme mal con mis amigos. ¿Harry? Preguntó Remus. Fred y George Weasley, los hermanos menores de Charlie. Quieren abrir su propia tienda de bromas algún día, dijo Harry. Incluso los conocisteis. ¿Nuestros más devotos adoradores? ¿Esos dos bromistas que se consideran meros aficionados o aprendices de los merodeadores? Preguntó Sirius, disfrutando del recuerdo de los gemelos, inclinándose una y otra vez a sus pies. Ellos son los indicados, sonrió Harry. Si esa caja de runas les sirve a Gumball y Japes, también les servirá a los gemelos cuando pongan en marcha su tienda de bromas. Pueden tener la primera opción. Si se niegan, entonces, supongo que podemos hablar con Gumball y Japes. Qué amable de tu parte, Harry, dijo Remus. Sí, bueno, son mis amigos. Charlie también. Ya lo sabes, se encogió de hombros.
Si quieres, puedo encargarme de Gamble y Japes y de libros y publicaciones de Teusbury, ofreció Sirius. Supongo que quieres hablar con el artista mágico tú mismo, ¿no? Gracias Sirius, y sí, lo haría, asintió Harry. Si puedo pedir prestada a Edwig por la mañana, enviaré las respuestas, dijo. Como si le hubieran dado una señal, Edwig entró volando en la cocina y aterrizó en el respaldo de la silla junto a Harry. Con una sonrisa, él extendió la mano y le acarició las plumas del pecho. Creo que Edwig estaría encantada de llevar tus cartas, comentó Harry.